Bueno, como es habitual acá en el Centro Hilarión, cada que terminamos un curso y vamos a comenzar otro, nos damos una sesión de descanso sin descansar, ¿verdad? Pero es una sesión que nos funciona para que nuestra mente, número uno, baje ahí, se pueda hacer como el switch entre un tema y otro que vamos a empezar la próxima semana y que podamos cada uno de nosotros ver algo que es importantísimo en cualquier ámbito de nuestra vida, que es justamente lo que tenemos en pantalla, la humildad. La humildad justamente es el medio por el cual te vacías de ti mismo, vacías tu mente, vacías el contingente mental que llevas cargando. Eso es justamente a lo que se refería el Maestro Jesús cuando se refería a la pobreza. En realidad la virtud es la humildad. Y decía que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Un rico mental, una persona que está con toda la complejidad mental. Y justamente, ¿qué es lo que ocurre con la humildad? Que cada persona vacía su mente. Sobre todo cuando, bueno, terminamos un ciclo de conferencias, de charlas, de cursos y demás, vale la pena hacer este trabajito para que nuestra mente se vacíe. Acuérdense que nuestra mente es justamente, nuestra conciencia es el grial que está aquí. Nosotros somos este grial. Esta es nuestra conciencia. ¿Cuál es el asunto? Que si nosotros llenamos nuestra mente de información y nunca la vaciamos, no podemos recibir más. Entonces hay personas, muchas personas, que se han quedado con cierta idea, con cierto conocimiento espiritual en su vida, con cierta cuestión, y no han podido llegar al siguiente nivel justamente porque no se han vaciado. Hay dos formas en las que nos podemos vaciar. ¿Quién me dice la primera? Bueno, hay tres formas de vaciarse. Con decretos positivos. Con decretos positivos. Va por allí. Número uno, con la aplicación. O sea, cuando tú estudias metafísica, tú te llevas tu cáliz lleno, tú te llevas tu conciencia llena de toda esta información superior, espiritual, linda, provechosa, etcétera. ¿Qué es lo que va a suceder? Que esa información tienes que vaciarte de ella. ¿Cómo se hace eso? Cuando aplicas la metafísica. Si tú te vas de esta sesión de metafísica y no aplicas la enseñanza, se te queda así. El vaso rebosante y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tu mente está llena, o sea, pasaste a lo mejor de una cosa a otra. Es por eso que tampoco se puede llegar a metafísica, a una charla de metafísica, con la mente llena, con la mente repleta de cosas, pueden ser de conflictos, puede ser de lo que vi en la otra escuela, en lo que vi, lo que me dijeron mis padres, lo que me sucedió antes de entrar aquí. Tienes antes de entrar acá que vaciar tu mente, justamente para que puedas llenarla. Pero una vez que la llenas, lo que toca es vaciarse por medio de la aplicación. O sea, si tú te sales aplicando el decreto, la meditación, la oración científica y el estudio, empiezas a hacer justamente que te empiezas a vaciar tu mente. El segundo método es justamente por medio del reconocimiento que siempre hacen los sabios, que es el yo solo sé que no sé nada. O sea, entre más cosas estudias, más te das cuenta que nada, o sea, que lo que nosotros comprendemos, que lo que nosotros somos, que lo que nosotros hacemos es ínfimo. Y si lo que nosotros somos, hacemos y somos es ínfimo, imagínense nuestros conflictos. Pero para eso tenemos la sesión del día de hoy, ¿verdad? Para llegar a ese punto de reflexión, de comprendernos y vaciarnos. Una persona que esté problemada es justamente porque le da más importancia a sus problemas. Ha crecido sus problemas, su mente está ocupada por problemas magnificados, o sea, el tamaño real del problema o del conflicto no es ese, sino que la mente lo ha acrecentado y por eso aparentemente se ha acrecentado en la vida. Pero es todo mental, nosotros vivimos en el plano mental. Entonces, bueno, la mente, la conciencia es lo que somos, es en el plano donde vivimos, son nuestras envolturas.
O sea que nos envuelven. Tu estado de conciencia envuelve tu cuerpo físico, envuelve tus pensamientos y demás. Tú eres esa fuente de conciencia. Y de acuerdo a cómo tú trabajes esa conciencia, eso te envuelve, como que exudas tu conciencia. Entonces las personas que están cerca de ti, si te sienten, aunque no, esto no, nosotros lo sabemos, aunque no lo estudiemos, si sientes a una persona que es amable, afable y demás, dices que es buena onda. ¿Y cuándo les viste su buena onda? ¿Dónde le viste sus ondas? Sin embargo, eso está ocurriendo. Nosotros exudamos ondas. Si no son positivas, son lo opuesto. Porque no puede haber un término medio. No puedes decir soy medio positivo. No. Si eres medio positivo, eres medio negativo, entonces estás pa'l traste. Eres negativo y punto. No hay tibiezas con la ley mental. O estás de un lado y te jalas para un lado, o estás del otro lado. Entonces, necesitamos nosotros hacer este trabajo consistente de vaciarnos para que esta conciencia se renueve. Porque es lo que sucede con nosotros, aunque no nos demos cuenta. Nosotros somos personas distintas a las que se levantaron hoy en la mañana. Nosotros somos personas distintas a las que estábamos aquí hace un año. Y así, si nos pusiéramos a ver nuestra vida, ha sido una constante renovación. ¿De qué? De nuestra conciencia. Es así que nuestras envolturas están envueltas por nuestra conciencia. Tu cuerpo físico es ni más ni menos que lo que tú crees de tu cuerpo físico. Tus situaciones son lo que tú crees, lo que tú tienes en tu mente, o el hábito mental repetitivo que ha sostenido no solamente esta vida, mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viene a tu vida para que te des cuenta del hábito mental que tienes. Las situaciones que te están afectando son hábitos mentales negativos que vienen a nosotros, que tú les debes de parar en seco y decirles, no te quiero, no lo acepto ni para mí, ni para nadie. Le quito poder, lo borro, lo envuelvo en la llama violeta, corta y libera. Todos los decretos y las técnicas de metafísica que tú te sepas para bloquear la negatividad y que eso se quede fuera de tu sistema. Y el otro punto es justamente que nosotros necesitamos al mismo tiempo renovar ese hábito mental. Y como se los dije, no hay medias tintas. El hábito mental que más resuena, que más vivo traes dentro de ti, es lo que hace que sucedan las cosas en tu vida. Por eso la transformación mental va siendo un proceso consistente. Les digo, en los 10 años que llevo estudiando metafísica he visto cosas padrísimas, pero la realidad mental es esa. Gracias al Padre, creo que por sanidad mental para todos, que sea un proceso el cambio mental y la transformación mental. Porque imagínate que un día estés aquí y otro día estés en China y no sepas nada de cómo llegaste allí ni nada. O sea, todo es una preparación para que tú puedas adoptar ese estado de conciencia nuevo que te toca cumplir tu sueño, lo que Dios te tiene plantado en tu mente para que tú cumplas, etcétera, etcétera. Tantas cosas que tienen que ver con el plan divino. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, nuestra renovación mental tiene que hacerse todo el tiempo. O sea, estos ejercicios de humildad, pues los trabajamos desde acá del Centro Hilarión cada que terminamos curso. Pero en el caso de nuestra vida, nosotros tendríamos que renovarnos antes de irnos a dormir, para que cuando nos levantemos al día siguiente, seamos personas nuevas. Y nos levantemos con un lienzo en blanco. No nos podemos ir a dormir con la vieja historia que traíamos cargando. Y eso es lo que va a ocurrir. Por supuesto, en metafísica todo tu proceso de renovación mental se te acelera. Justamente por el estudio, porque uno viene a sus sesiones semanales, porque uno agarra los libros y se pone a estudiarlos, etcétera, etcétera. Cada quien va agarrando su propio sistema, acuérdense de esto, pero somos transformados por la renovación de nuestra mente. Entonces, el reino de los cielos implica el reino de Dios, el reino de la presencia, el reino del presente. En la presencia es justamente donde está todo lo que nosotros requerimos. Y justamente el caballito de batalla que vamos a aplicar para trabajar esto es este folletito, que no pesa nada, pero da unos trancazos. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, nada, la técnica algunos ya se la saben cómo es. Dices un número del 1 al, ahorita les digo cuál, y entonces
sin repetir, por eso también tienen que ejercitar su memoria, ¿verdad? Y te toca leer el que escogiste por vibración. Entonces, nos toca a todos, ¿verdad? Trabajar esto para, bueno, beneficiarnos de todo. Y el tercer punto, justamente para vaciar nuestra mente, es la meditación. La meditación está aquí en el Centro Hilarión en Ciudad de México todos los miércoles a las 7 de la tarde. Se vienen y la Verito los pone a meditar, ¿verdad? Quién sabe qué más les haga, pero de que meditan, meditan. Sí. Ya en la meditación, quién sabe si se trascienden a ustedes mismos. Eso no lo sé, eso solamente lo van a saber su alma y ustedes, ¿verdad? Pero la meditación ayuda a eso, a vaciarte mentalmente. Necesitas vaciarte mentalmente, o sea, yo diría que como mínimo, así mínimo, una vez al mes. Pero si puedes hacerlo semanalmente, eso te acelera tus procesos mentales justamente. Hay personas que me dicen, oye, dame una clave dorada, un decreto, pues, dame un decreto para acelerar mis procesos de manifestación. Necesito que una oración científica se me cumpla hoy. La máxima clave que existe es la meditación. Porque ya se los platiqué, es como si tuvieras un tren en el andén y estuvieras esperando que llegara el otro. ¿Puede entrar el siguiente tren al andén? ¿Puede pasar por ti? Porque tienes justamente uno que no le da salida. Entonces justamente nuestra mente necesita renovarse, vaciarse y demás. Entonces vamos a trabajar con esta obra que se llama Humildad, que es del profesor Rubén Cedeño, que son puros preceptos que en total ustedes van a ver que son 108. Espérenme. 109, ¿vale? Y entonces, pues nada, cada quien escoge un número. Si quieren lo leen en voz alta o se los leo y así le vamos dando vuelo a la hilacha si les parece bien. ¿Están de acuerdo todos? Sí. ¿Todos sí están de acuerdo? Sí. Es por voluntad, porque esto nos va a decir nuestras verdades. Entonces, a ver, comienzo yo con el 109 ya que lo tengo por aquí. Es como cuando comes galletas chinas y al final te viene pero esto es como extremo, esto es como hardcore, ¿verdad? Sí. Es como esto, es versión 3X. Dice 109. Todas las dádivas, sobre todo las espirituales, cuando se las desea, deben ser pedidas como si no se merecieran, porque en realidad nunca se es merecedor de tan altas dotes. Se merece la comida, la salud, el suministro, el amor, la belleza, la inteligencia y se suplican humildemente las bendiciones que nos conducen al trono de Dios. Qué interesante, ¿verdad? O sea, que lo que es vital está bien, decrétalo como si ya lo tuvieras. Gracias, Padre, que ya todos comimos. Gracias, Padre, que ya todos bebimos. Gracias, Padre, esto. Pero las cosas superiores, la realización espiritual, nuestra paz mental, nuestra humildad incluso, esas se deben de rogar. Esas se deben de declarar como si uno no las mereciera. Porque son virtudes metafísicas. Entonces, eso es justamente lo que quiere decir el reino de los cielos, que no puede entrar una persona que ya se cree realizado. Imagínense una persona que dice, no, yo todas las puedo, yo ya soy humilde, entonces ¿para qué quiero una clase de humildad? No, pues ¿cuándo? Como la oración en la época de Piscis. Puede ir por allí, pero sin chillar, ¿verdad? Sin llorar. O sea, no una oración suplicante, sino una oración que busque de corazón, sin merecer esa virtud, conseguirla. Pero sin suplicante. No, mi amor. No. Tiene que ver con no sentirte merecedora de esa dádiva. Porque súplica es llorar casi. Puedes hacerlo así, pero no trae la vibración consistente, sino que dentro es algo de corazón. O sea, para que tú decretas algo de corazón no necesitas llorar. Exactamente. Yo me refería a suplicante, a lo mejor yo entiendo como fervoroso. Exacto, fervoroso sería una palabra ideal. ¿Vale? ¿Mariana?
¿Qué número? A ver ya. 77. Vámonos. Como el abejorro. Qué El borrador. agente 777. Aquí está. Dice, Dios no se olvida de quienes lo sirven y lo aman. Ante las adversidades, calumnias y amenazas, un día derriba de sus tronos a los que engañan, estafan, extorsionan, calumnian y amenazan. Bueno, entonces ahí está bien claro, ¿verdad? Si nosotros nos abocamos a nuestro propio karma, o sea, nuestra propia paz mental, bienestar, que no hagamos daño a ninguna persona con calumnias, con mentiras y todo eso, estaremos salvados. ¿De qué? De nuestro propio karma. Acuérdense que Dios no castiga, el que se autocastiga es uno mismo, ¿vale? Entonces, eso es muy importante y justamente nos corresponde a cada uno de nosotros darnos cuenta de ello. Solamente que ahí había un ser vivo, que tú decides si te lo comes o no. La 7. Sí, la cito. Solo se engrandece el que se empequeñece ante la grandeza del Señor. Ok, qué interesante esto, está muy, muy, muy hermoso. ¿Qué ocurre? Se los venía planteando, dice, solamente se engrandece quien se empequeñece ante la grandeza del Señor. ¿Cómo es esto? Nuestro ser, nuestra persona, como somos seres humanos, estamos compuestos de dos sustancias, espíritu y materia, tal cual. Son como el agua y el aceite, son totalmente opuestos. El asunto es que cuando uno crece, el otro se achica, y cuando el otro crece, el otro se achica. Es tal cual. Entonces, lo que nosotros conocemos como problemas, como conflictos y demás, es que le estamos dando mayor poder al exterior, a las cosas de afuera, incluso a nuestra personalidad, a nuestro ego. Pero cuando tú le das el poder a tu yo soy, a Dios dentro de ti, ¿qué ocurre entonces? Se engrandece ese poder y esa cuestión se vuelve chiquita. Por lo tanto, solamente puede engrandecerse quien se hace pequeñito para darle todo el poder a Dios. Ese es el asunto de la oración. ¿Vamos? Entregárselo. Engrandecerlo. Engrandecer la presencia. Y es lo que hacemos con los decretos y no nos damos cuenta todavía. Es lo que hacía el rey David con los salmos. Él decía, yo moro bajo la sombra del Altísimo. ¿Cuál es el Altísimo? Pues está Altísimo. Parece que trae zancos. Por eso las puertas son grandes. Sí. Entonces, el asunto es ese. No pidas que la situación se haga pequeñita. Tú engrandece a Dios. Tú engrandece ese poder dentro de ti. Y por eso decimos, yo soy la fuerza, yo soy el poder, yo soy inteligencia, yo soy amor. Tú estás engrandeciendo a Dios dentro de ti y eso es lo que hace que todo el temor, que toda la negatividad, que toda la confusión se achique y se acabe con ella. ¿Qué número vas a leer, Lupita? 17.
17, perfecto. Dice, jamás seamos los primeros en nada que atañe a la personalidad, ni en ser servidos, atendidos o tomados en cuenta. Ser el primero es la satisfacción más grande para la personalidad y el daño más grande para el alma. Todo lo contrario, cuando haya que barrer, barramos. Si hay que cocinar, cocinemos. Si se debe servir una comida, sirvamos. Si hay que limpiar, limpiemos. Tratemos siempre de ser el que da y no el que recibe. Eso es muy importante, es bien interesante como lo decía el Maestro Jesús. Quien quiera hacerse grande entre vosotros, que sea el que lo sirva. Y eso es algo que tenemos que aprender muchísimo. Tenemos que aprender la lección de entregar. Entre más recibimos, más entregarnos. Esa es la verdadera renuncia. Por supuesto, tu vida se va a incrementar. Tu vida está en ascenso consistentemente, y más si eres estudiante de metafísica. El asunto es que tú en tu crecimiento no puedes quedártelo. Se te da eso para que lo des. Por ejemplo, se te da un buen cuerpo para que lo utilices, ¿verdad? Que sea resistente, que sea fuerte, que sí, en serio, pues es así. Porque, bueno, además que ni creamos que nos pertenece nuestro cuerpo. Hay gente que dice, no te voy a dar mi cuerpo. Y todo eso ni nos pertenece, es un préstamo. Por supuesto, hay que cuidarlo bien, pero si se te da un buen cuerpo, es para que lo utilices sabiamente, para que lo alimentes bien y todo eso. Pero si eres una persona fuerte, es para que puedas ayudar a los desvalidos. Si eres una persona inteligente, es para que con esa inteligencia puedas incrementar. Y es así que nuestra fuerza de voluntad, nuestra energía que utilizamos a diario, o sea, esa energía no para, esa energía se almacena en nuestra mente. Estamos utilizándola siempre o desperdiciándola. Cuando la desperdiciamos es cuando estamos guiados por el temor, por la negatividad, por el conflicto, por el ocio. Y cuando nosotros la activamos positivamente, hay de dos. O la estás ocupando para un fin material o le estás ocupando para un fin espiritual. ¿Se acuerdan? Es lo único que somos, espíritu y materia. Entonces, cuando somos constructivos, solamente estamos haciendo esas dos cosas. El asunto es que tú, con tu discernimiento, con tu inteligencia, puedas discernir cada vez más para hacer lo más alto dentro de tus capacidades. Y si tú empiezas cada vez a destinar más energía a tu fuente espiritual, a tu vida divina, a tu sendero del yo soy, a tu autodescubrimiento, eso va a sembrar las semillas que luego se te van a pagar en creces en el mundo material o en donde tú quieras. Es justamente la recompensa que viene por haberle dedicado al Ser Supremo toda la vida, toda la energía y demás, y lo que recibimos. Porque eso es así. Un ejercicio para empezarlo a ver es lo que conocemos como el diezmo. El diezmo es una forma de retribuirle algo a Dios, dando el 10% de lo que recibamos. O sea, si ganamos 100, 10 pesos. O lo que tengamos ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que con esa dádiva, o sea, la verdad, ¿Dios qué necesita de nosotros? Nada. Él puede prescindir de nosotros igual, pero Él nos quiere, Él nos ama. Y esta fórmula del diezmo es para uno mismo, no es para Dios. Y consiste justamente en que tú, las primeras cosechas que tengas, luego retribuyes en un reconocimiento de a quién le pertenece todo. A quién le pertenece la creación. ¿Quién creó todo esto? Es un ejercicio de retribución y de reconocimiento más que de otra cosa. Y demás, ¿qué es lo que ocurre? Que la vida así te va poniendo y va engrandeciendo a los que se hacen pequeños y lo que reconocen a Dios y demás. Por eso es una práctica que muchos estudiantes adoptamos desde los primeros días de que estudiamos metafísica y no tiene pierde, porque el 10% es el 10% siempre. ¿Y qué es el 10%? Nada. Entonces, uno
no debe de creer esto. Uno, si quiere probarlo, puede hacerlo y ver cómo eso funciona en tu vida. O sea, hazlo en un ejercicio de microeconomía, si quieres verlo así. Pruébalo una semana y ve qué ocurre esa semana. No hay más, o sea, no debes de creerle a nadie todo esto, sino que es una práctica justamente de darle todo el poder, de darle reconocimiento de que esa materia le pertenece a Él y que Él nos lo dio todo. Al final, mi amor, no es necesario que tomes aquí porque te distraes. Entonces es un ejercicio de autoconciencia. ¿Vamos bien? ¿Qué número? 13. Muy bien, un número muy curioso. El número 13. ¿Quieres leerlo o te lo leo? Dice, no conviene a la humildad seguir usando el pronombre posesivo mí con propiedad, porque nada nos pertenece, nada es nuestro, y al creernos dueños de algo estamos fortaleciendo el orgullo de la personalidad. La verdad es que nada nos pertenece, todo es de Dios y lo podemos perder en cualquier momento. ¿Cuánta gente vemos que se queda en un segundo sin nada por la acción de un tsunami, terremoto, quiebra de la banca, cambio económico, político o simplemente al morir? Todo lo que tenemos es una parte de Dios que nos ha sido suministrada para que la administremos y remediemos nuestras necesidades y debemos estar dispuestos a desenvolverla en cualquier momento o darle parte de ella a quien la necesite. Qué interesante eso. O sea, que lo que nosotros nos recibimos tiene dos funciones. Uno, que cumplamos con nuestro designio, con nuestro propósito, nuestra razón de ser. O sea, que tú necesitas una casa porque necesitas una casa. O sea, eso no es un capricho, pues. ¿Cuál es el asunto? Que una vez la vida te va a dar todo lo que tú necesitas para cumplir con tu servicio, lo que veniste a hacer por los demás. Y eso mismo también te lo da para que puedas apoyar a otros. Son las dos funciones que tiene lo que tenemos. Nosotros satisfacer una necesidad tal cual. Y número dos, poderle facilitar a lo mejor un proceso a otra persona. Con una ayuda inteligente, con lo que sea, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. ¿Qué número, Vero? 17. Perfecto. Número 17. Ya pasó, entonces 21 y luego escoges otro porque te toque. ¿Quieres que lo lea o tú lo lees? Con voz, con bastante intensidad, por favor, para que te escuchemos todos. ¿Eh? No hablemos tanto de nosotros, ¿qué tenemos que decir de nosotros que sea más grande que Dios? Nada. El tiempo que ocupamos hablando de nuestra persona, ocupémoslo hablando de las virtudes de Dios, de los santos y los maestros. Cuidemos del orgullo espiritual, que es el más peligroso. No contemos nuestras experiencias místicas y logros en público. Esto es muy dañino para nuestro transitar espiritual. Qué interesantes. Número 1, no hables de otra cosa que no sea Dios. O sea, nada, lo siento por muchos. Pero es así. ¿Qué es Dios? ¿Quién me dice ahora sí? Dios es salud, Dios es amor, Dios es sabiduría, belleza, armonía, fe, verdad, voluntad. O sea, que si tus palabras no las vas a utilizar para hablar de lo que Dios es, con cosas lindas, con belleza, con amor, con armonía y demás, vale más quedarse callado, ¿vale? Y el otro punto es algo que la verdad cuando yo escuchaba este asunto, cuando empezaba a estudiar metafísica y veía en las meditaciones diarias que el maestro Kutumi decía que hay que estar muy atentos del gusanito del orgullo espiritual, yo decía, no, pues eso del orgullo espiritual es como que para muy avanzados, o sea, nada. Cuando uno cuenta sus realizaciones, sus cosas místicas, cuánto ha hecho por servir a los demás, casi que uno es la Madre Teresa de Calcuta,
y todo eso, eso es el orgullo espiritual. Es justamente el creer que lo que uno está haciendo es superior a lo que hacen los demás. Y eso no se puede. No se puede, porque cada quien desde su nivel, desde su punto y todo esto, está haciendo algo en vías de Dios. ¿Y cómo vas a denigrar a otra parte de Dios? ¿Cómo vas a denigrar a Dios? Es así, para que nos centremos, y se los platico con bastante franqueza, para los que gustan de esta vida metafísica de aquí para el real. O sea, ustedes saben que esto a lo mejor comienza como un estudio que uno necesita y demás, pero se va volviendo pues un estudio de vida. O sea, que tú llevas consistentemente en tu vida y te gusta, y lo llevas de aquí hasta que la vida te dé, o sea, como buen metafísico. Y el asunto es justamente ese, que estemos muy cuidadosos de lo que hacemos en bien de los demás, en vías de Dios, y de estar nosotros pronunciándolo como si fuera lo máximo, etcétera, etcétera. Es algo que debemos de parar en seco, y si es necesario quitarle poder, no aceptarlo y todo eso, hay que hacerlo. Ustedes saben ya todas las técnicas metafísicas y todo, ¿vale? ¿Qué número, querida? 49, muy bien. No destaquemos jamás las diferencias que puedan existir entre nosotros y los demás, seres humanos, razas, religiones y nacionalidades, porque somos uno con toda la humanidad. No hagamos notar diferencias espirituales entre las personas. Todos somos iguales en esencia, aunque extremadamente tengamos diferencias. Muy bien. Ok, es muy importante. Hay de dos. O converges o diverges. Tal cual. Con cualquier persona, si te pones a contar el número de diferencias que tienes con esa persona, para aventar. Pero el otro lado es el siguiente. Si te pones en vías de lo que en verdad tienes en común con esa persona, allí es donde estamos en comunión, donde no nos queremos diferenciar, donde no queremos ni ser ni más ni menos que el otro, sino que igualitos, parejitos. Esto está muy teñido para que lo podamos estudiar en nuestra vida, de tal forma que culturalmente en Latinoamérica se estila mucho decir: tu casa es mi casa es tu casa, pero no se queda allí. La gente dice: tu pobre casa. Bienvenido a tu pobre casa, que es humilde pero honrada. Aquí todos somos honrados pero humildes. ¿Qué es lo que están haciendo esas personas? Están orgullosas de no tener. Aparte de que están haciendo un decreto negativo para su fortuna, ¿qué es lo que están? Separándose de todos los demás, denigrando a las personas que pueden tener una casa rica, con opulencia y demás. Entonces, es el ego el que se quiere diferenciar así. Esa persona está orgullosa de ser pobre, porque eso, según su haber cultural, le hace honrada, cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es el mismo caso, pero más evidente, cuando una persona se cree demasiado por tener ciertas habilidades, por hacer tal o cual, etcétera, etcétera. Entonces, no nos diferenciemos de nadie. Eso es algo que busca la energía siniestra, la energía negativa, para ocasionar guerras, conflictos, y allí tienen todo Medio Oriente. Hijos de una misma familia, de un mismo padre, Abraham, divididos. Por un lado, unos que quieren esa tierra y otros que la tienen, y dicen unos que es su casa y otros que es otra casa. Cuando es así, buscando las diferencias. Cuando eso mentalmente es el único lugar donde existe. Entonces, nosotros busquemos siempre la manera de converger, de unificarnos con los demás. Qué sé yo,
eres antiguo en el grupo de metafísica de acá y ves a alguien que llega por primera vez, pues dale un saludo, ¿cómo estás? O sea, a ver qué tienes en común, qué tal si vive por tu casa y te puede dar un ray. No, uno nunca sabe, ¿verdad? O al revés, si tú eres una persona que ingresó a un grupo, puede ser aquí o en un grupo de trabajo, donde sea, tú busca converger. Siempre, es en dos vías, ¿me entienden? Pero eso es justamente de no separarnos, de vernos todos igualitos. Ese es un estatus solamente mental. Recordemos que cada quien vive dentro de su conciencia. O sea, las diferencias entre las personas en realidad no existen. Lo que existe son niveles de conciencia que cada persona está tratando de levantar. Entonces, cuando tú ves a una persona diferente, esa persona, en su lugar, en su punto y demás, está tratando de levantar su conciencia. Cree que lo que hace es correcto para levantarla, pero somos igualitos. Por eso no podemos juzgar a nadie, y menos a los que nos juzgan, porque estaríamos en el mismo punto, seccionándonos, diciendo tú sí y tú no. Entonces es muy ligerito esto que estamos hablando, pero bueno, de eso se va atendiendo. ¿Qué número va a ser? El 8. El 8. No sintamos, pensemos o digamos que somos humildes, que vamos a hacerlo o que no tenemos orgullo, pues en ese hecho perdemos la humildad, porque comenzamos a sentirnos orgullosos de ser humildes, y la humildad es la negación de creerse o ser algo, aunque se sea ese algo. Sí, entonces es así, tu humilde casa, es orgullo, ¿verdad? Es orgullo de tener una humilde casa. ¿Qué número, querida? El 89. Al estudiante le pertenece como un dictado de su alma, humildemente obedecer que obedezca. Uy, es así. ¿Qué ocurre? Hay dos tipos de vías en que nos relacionamos. Siempre es así. Eso ya se los he platicado, ¿verdad? Horizontal y vertical. Piensen en cualquier relación que tengan con alguna persona, ¿es horizontal o vertical? Vertical hacia arriba, tus padres, ahora que fue el Día del Padre, espero que hayan ido a su padre, nuestras madres, maestros, superiores, jefes, etcétera, etcétera. Vertical. Y abajo, tus hijos, tus empleados, las personas que dependen en algún sentido de ti. No que dependan tal cual, sino que hay una línea de dirección. ¿Cuál es el asunto? En estas dos líneas y después todos parejo, o sea, todos los demás. Tus colegas de trabajo, parejitos. Tus amigos del grupo, parejos y demás. ¿Cuál es el asunto? Que siempre hay una persona que está más arriba de nosotros y que por tanto tiene una visión más amplia de las cosas. Es como si tú estás aquí en un segundo piso y te subes al cuarto, pues ¿qué vas a ver? Vas a ver cómo está el tránsito en la vía y te subes más y más y más hasta que te subes a la torre, pues vas a ver cómo está la ciudad y por qué vía te puedes ir y salir. Bueno, así ocurre que hay personas que siempre están en un aspecto con más visión que nosotros, en ciertos ámbitos, y que nosotros podemos ir con ellos justamente para que nos den claridad de las cosas, para que nos den la enseñanza, para que nos hagan ver cuál es la situación real que se está presentando. Y con base en eso, pues nada, nos va a ir muy bien. No por obediencia ciega o por obediencia dogmática, sino por obediencia iluminada, sabiendo que esa persona tiene cierta idea superior de cómo está funcionando eso. Entonces, bueno, es en ese sentido justamente, y dice el maestro El Moria, y es una máxima mística, que quien ha obedecido tiene capacidad de mandar. Porque la máxima
voluntad o la máxima obediencia es la obediencia a Dios, o sea, la obediencia al bien en tu vida. Que en lugar de estar negativo, estés positivo. Eso es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces hágase tu voluntad y no la mía. Yo quiero estar positivo y me pongo con tu mente, que es la mente del yo soy, la mente divina universal, que piensa solamente positivo, puras cosas buenas. Entonces bajas la cabeza, ¿y qué es lo que pasa? Ves el corazón. La cruz Tau, que es la cruz de Francisco, que aquí lo tenemos, que es el... ¡Ay! Que es el... Perdón, Francisco. Que es el patrono de esta sesión. Es justamente la cruz Tau. Es la cruz de la humildad. Y este siempre está aquí, pero nadie lo ve de pronto. Pero es así, es justamente ese recordatorio de que nosotros debemos de estar siempre en esa actitud de ver cuál es la voluntad superior. Y cuando tú la ves, bajas la cabeza y vas con ella. Que nos conviene a todos. La personalidad es la única que no ve eso. Pero a tu vida le conviene que te superes, que te purifiques, que te asciendas, que pienses positivo, que seas obediente a la voluntad de Dios, que es eso para ti. La salud, la prosperidad y demás. Entonces uno se pone con eso por obediencia. Y les he platicado los 3 tipos de estudiantes, que son los meros buenos, los soldaditos, los serviciales y los sinceros. Todos ellos tienen este ingrediente. Los soldaditos son los que son obedientes. Los que hacen sus decretos, no importa si los ven o no cumplir, lo hacen. Así tal cual. Va por ese lado. ¿Qué número vas a leer, querida? 78. Los que engañan no se darán por vencidos y lucharán para convencer al mundo de que los equivocados son los demás y no ellos, porque el orgullo que poseen es tan grande que les resulta casi imposible aceptar sus fallas. Ya. Saber callar es de sabios. Y ustedes siempre van a encontrar que un sabio es silente. Guarda silencio. Eso es lo que han hecho los grandes maestros en cuanto a acusaciones, cuando han recibido acusaciones y demás. Sócrates lo acusaron de perversión de menores. Y le hicieron beber la cicuta. ¿Y saben qué él hizo en su defensa? Nada. Justamente siguiendo esta máxima. Jesús, que curó en un día que no se debía, que se había autoproclamado rey, y cuando le hicieron ese cuestionamiento, él dijo, eso no lo dije yo, lo dijiste tú. Él no dijo ni hizo nada que estuviera, no recibió cargos pues, no tuvo cargos por los cuales se le fuera acusado. ¿Y qué hizo? Al contrario, hasta pidió perdón por los que le estaban haciendo daño. Entonces, eso es una lección justamente para callar, para guardar silencio. Hay una historia en la familia Kennedy. La familia Kennedy ha sido una familia de abolengo en la historia de la política norteamericana de Estados Unidos. Y esa familia, desde que John F. Kennedy era niño, muy pequeño, lo estaban preparando para ser presidente, imagínense. Y entonces cuenta la leyenda que hacían un ejercicio donde toda la familia se formaba y colocaban al pequeño Kennedy frente ahí sentadito ahí donde está Tere. Y entonces se formaban y cada uno se iba parando frente a él y le soltaba un insulto. Y le decía, tú no puedes, eres un miserable, es aquí. Y luego el que seguía, el que seguía, el que seguía, el que seguía, el que seguía. En un sentido, obviamente, de prepararlo para que cuando estuviera en un puesto de alto mando, imagínense el número de periódicos, el número de noticias que transcurren al día, el número de cosas que se pueden decir de una figura pública, y más en la posición de más poder en todo el mundo. Y él no podía chistar, él no podía echarse para atrás, él no podía contestar. Y todo eso, por supuesto, se requiere de gran humildad para cumplir con eso. Entonces, bueno, nosotros podemos ejercitarnos, aunque sea así tantito, ¿verdad? Cuando te digan que eres tal o cual, tú haces como que la Virgen te habla.
Vamos con el siguiente. ¿Qué número? 33. 33. Ser pobre en el espíritu es estar descomplicado interiormente, despojado de la riqueza, del conocimiento intelectual y el exceso de información esotérica. Es vivir de manera simple y sin rollos. Muy bien. Apréndanse esto. Entre una persona más sabia es una persona más simple y más equilibrada. Todos los libros de metafísica que tenemos acá son metafísica de Connie Méndez. Es una metafísica de Connie Méndez y de Emmett Fox que se hace en palabras de a centavo. Esto quiere decir, en términos facilitos, que uno no ande con elucubraciones y complicándose la mente, que si uno meditó, hizo el mantra correctamente o no, esto, el otro, nada. Aquí es justamente que uno se comience a trabajar con la comprensión que le da uno su idea y si es necesario hablarlo más, más de a Juan de a pie, lo hablamos más de a Juan de a pie. Total, el chiste es que la gente entienda y comprenda el mensaje que estamos dando. No nos interesa, y justamente por eso, personas que han, yo creo que estudiado otras cosas, con cierto, ¿cómo se le llama? Compendio de estudios y con ciertas ideas bastante profundas y demás, han menospreciado esta información justamente por eso. Y nos dicen que por qué somos populacheros, que por qué tratamos de hacer la metafísica como pop, como si fuera popular, como si que esto nada más es para grandes iniciados, etcétera, etcétera. Pero la política de nuestra escuela es todo lo opuesto. Esto está disponible para un niño de 9 años que lo comprenda si es que lo entiende. De aquí y de ahí para arriba para todos. Entonces, valoremos siempre la simplicidad. Valoremos siempre las cosas sencillas. Valoremos las cosas que a veces damos por sentados, como justamente puede ser el sol, el aire que respiramos, el agua que nos llega, ¿verdad? Los tamales, ¿verdad? Que vienen por allí. ¿Qué número? 90. Muy bien, 90. Cumplir con la santa sabia obediencia es rendir el yo personal, es el desarrollo de la humildad, lo contrario es orgullo, prepotencia y altanería. Sí, ya, lo tienen bien clarito, ¿verdad? ¿Qué número, querida? 58. Ahorita dije, una vez Francisco se echó al piso y le pidió a uno de sus hermanos, para castigar su presunción, que le pisara la boca y que lo insultara, diciéndole, bellaco, soberbio y vil criatura. Bueno, justamente Francisco tiene una historia notable y por eso siempre nos basamos en él cuando tocamos estos temas. Francisco nació en la familia más opulente de toda Italia, de la Perugia italiana, prácticamente le pertenecía a su papá, que era el mercader o el empresario más grande de telas en toda Italia. Entonces, justamente, ¿qué es lo que pasó con Francisco? Pues nada, un día se va a la guerra, lo aprenden, un año en una celda le hicieron su transformación y su despertar. Se dio cuenta de que todas las cosas que él hacía y que recibía y todo eso que no servían para nada. Y entonces regresó con su papá y le dijo, ¿sabes qué, papá? Quiero ser hippie, no me interesa nada. Y ahí lo veían que andaba así como loquito, el papá prácticamente lo dio por loco y dijo, no, pero tú tienes que ser mi hijo, el que sigue el imperio comercial, el que continúe con esto, tu nombre justamente fue puesto para que siguieras con ello y demás. Y un día a Francesco se le alocó y todas las telas que su padre tenía en la casa, él las sacaba por la ventana y se las regalaba a los pobres. Pues ahí ya se imaginan, se armó toda la gente se fue para recibir las telas y todo eso. El padre lo ha llevado enfrente del cura, yo creo que es donde llevaban allí a arreglar los problemas familiares antes.
Y entonces Francisco le dijo, ¿por qué me haces esto? Yo lo que quiero es dedicarme a la vida, a meditar, a esto, una vida de paz, de armonía, de felicidad y todo esto, y hay cosas que no necesito. Y se dio cuenta de que su papá pues podía exigirle todavía porque número 1 vivía con él y número 2 porque usaba su ropa. Y entonces pues muy sencillito, descomplicado y todo eso. A ti te gusta esa parte, ¿verdad? Francisco se quitó toda la ropa y se quedó como Dios lo trajo al mundo. Y allí perdió a su papá, pero ganó muchas amigas, ¿verdad? Especialmente la Clara. Clara, ¿verdad? Tú estabas ahí, ¿verdad? Con la Clara, impresionada. ¿No? Seguro tenía algo Francisco más allá de la humildad, ¿verdad? Entonces, allí renunció a su nombre, renunció a su familia, renunció a las telas de su padre y le dijo, te entrego lo último que te pertenece de mí. Y justamente se fue al campo, se fue a dedicar justamente a eso, y todos los amigos que pues estaban en ese mundo materialista y demás, iban a verlo como para decirle, mira, regresa otra vez, te extrañamos las farras que nos echábamos, la diversión, ir con las muchachas a pasear, hacer de cosas y todo eso, molestar gente en el pueblo y todo eso. Y Francisco estaba muy clavado ahí construyendo pues su choza, su casa que iba a construir y todo eso. Y entonces los amigos veían que tan bien se la pasaba Francisco ahí en su vida de hippie y todo esto, y se quedaban con él. Ellos lo iban a convencer y ellos acababan convencidos de quedarse en la vida. Imagínense que juntó un ejército como de 40,000 personas Francisco, 40,000 hermanos franciscanos que estuvieron allí con él, porque les gustaba su modo de vida, descomplicado, humilde, en servicio, en buena onda. Ellos bailaban, veían las estrellas, caminaban en la noche, pues así, ¿verdad? La vida simple. Y muchos les gustó ese estilo de vida y son los que hoy conocemos como los franciscanos, que justamente tienen como símbolo la cruz Tau, que es una cruz que tiene un símbolo así, que es como una T, que justamente simboliza la humildad. Francisco, entre otras cosas, justamente, imagínense, era el superior de la orden, era el jefe, era el que fundó todo, y él se la pasaba barriendo el convento. Había entre los hermanos personas, como ocurren en todo sitio, que creen que un líder, en este caso un líder espiritual, debe de actuar de cierto modo, debe de vestirse de cierto modo, debe de ser de cierto modo, y eso a algunas personas dentro del convento no les gustaba que Francisco barriera, que fuera el mozo de todos, y lo echaron de menos. Y no solamente lo echaron de menos, lo botaron de la orden que él fundó. Lo sacaron. Y cuenta la historia que cuando lo sacaron, Francisco, es que hay que aprenderle tanto a Francisco, que cuando lo sacaron de la orden dijo, bueno, está bien, me voy a quedar aquí escuchando, y se quedaba en la puerta escuchando lo que hacían, o sea, no podía entrar y se quedaba escuchando lo que hacían los demás, pues por el afecto, el cariño que les tenía y todo eso, a sus hermanos franciscanos. Por supuesto, la vida pone todo en su lugar y Francisco en algún momento pudo regresar a llevar a cabo la orden, a llevar en lo que tenía, y estableció una regla para los franciscanos, que justamente ya tenía ciertas consideraciones a seguir entre los miembros de allí, y que iba a otorgar como una convivencia sana entre todos ellos. Pero pues estamos hablando de Francesco, o sea, son palabras mayores cuando nos referimos a él, porque él era un renunciante. Él renunciaba a toda comodidad que pudiera tener para otorgársela a los demás. Cuenta la historia que un día caminando, ellos caminaban en la noche para no recibir los rayos del sol. Después de caminar, imagínense, 12 horas allí a través de toda la Italia, con sus hermanos, llegaron al lugar donde ellos dormían. Y cuando llegaron, vieron que un burrito estaba ocupando la cama donde ellos estaban.
Francisco los volteó a ver a todos, volteó a ver al burrito acomodado y les dijo: hermanos, dejemos al hermano burro descansar. Nosotros podemos encontrar otro lugar. Y a caminar otras cuantas horas, y el burrito se quedó bien cómodo allí, ¿verdad? Porque por el respeto a la vida de todos, y justamente la práctica de más y más y más humildad. Esto también es algo que no se sabe mucho de Francisco, pero Francisco quiso entrar a la orden de los benedictinos, pero que me lo botan de allí. Lo pusieron, ya saben, a lavar trastes, a limpiar el piso, y Francisco estaba contento, pero dijeron: no, tú no perteneces aquí. Y nos lo sacaron. Eso pues nunca lo van a contar los benedictinos, ¿verdad? Pero es así que nosotros debemos de saber esto, tomar conciencia de ello, para que cuando recibamos, qué sé yo, malagradecimientos, injurias, negatividades, que nos boten de un sitio, que nos corran de algún lugar y demás, tomemos la conciencia de Francisco y decir: dejemos al hermano burrito descansar y busquemos el lugar que nos corresponde. Cuestiones, ¿verdad? Cuestiones y más cuestiones. ¿Qué número, querida? 11. 11. Dice el arcángel Miguel: no permitan que el lado humano se sienta importante ante la presencia de la vida, más bien oblíguenlo a permanecer lo suficientemente humilde, de manera que el poder de la vida pueda encontrar armonía al actuar a través de esa forma humana, para producir perfección, mantener su dominio y difundir su magna radiación por doquier. Ok, es así, se los platicaba, dos sustancias, materia y espíritu. Cuando tú acrecentas el espíritu, decrece la materia, y cuando tú incrementas la materia, decrece el espíritu. Y todo es en nuestro estado de conciencia. Entonces, cuando tú le das el poder al yo soy, a tu vida divina y todo eso, le estás dando todo el poder a que domine sobre todas las circunstancias de manera feliz, perfecta y demás. Lo material sabe que sus días están terminados, están por acabarse. Entonces, pues bueno, no le queda mucho más que bajar la cabecita y tomar esa voluntad. ¿Qué número vas a leer, querida? 12. Muy bien.